De la Moneda, ya está nuestro compañero Antonio Ruiz para contarnos qué ocurrió allá el día después de la cuenta pública y el mensaje presidencial de ayer en la noche. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo están, Pati, Humberto? Gusto de saludarlos. Claro, en esta jornada de día jueves, marcado por el día después, ¿no?, de esta cuenta pública en el Congreso Nacional, que fue la primera del presidente Gabriel Boric. Era visto por los analistas como un primer examen, una gran prueba de fuego, transcurridos ya 80 días desde el pasado 11 de marzo, cuando arribó al poder en un discurso que se extendió por más de 2 horas y que fue acompañado también en la noche, complementado, podríamos decir, con una cadena nacional inédita, por cierto, en una jornada de mensaje presidencial. El discurso del presidente Gabriel Boric respondió a 5 ejes principales, uno de ellos los derechos sociales, donde habló allí de esta reforma previsional que se va a enviar al Congreso en el mes de agosto, garantiza allí un piso de 250.000 pesos, dijo el presidente, para los mayores de 65 años. Se va a trabajar también ahí en base a la llamada PGU que envió también al Congreso el gobierno anterior, la pensión garantizada universal. Se confirmó también lo que se había señalado respecto de esta reforma tributaria que va a ser presentada también al Congreso en el mes de junio. Estas son reformas estructurales comprometidas en campaña por el presidente Gabriel Boric y que estarían prontas allí a tomar forma con sus respectivos envíos al Congreso Nacional. Pero otro de los ejes, de los más comentados tras la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la seguridad, que se dedicó allí también un capítulo. Se habló de implementar allí este programa Menos Armas, Más Seguridad, que desea impulsar el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien comprometió también el fortalecimiento allí del trabajo policial en el sur, que tan sacudido se ha visto por distintos hechos de violencia. Habló allí de presentar una política nacional contra el crimen organizado, también reformular el programa de apoyo a víctimas de violencia rural. Hubo varios gestos, incluso del presidente, quien mencionó con nombre y apellido a víctimas fatales de la violencia, como el lamentable caso de Francisca Sandoval, la reportera del Canal 3 de La Victoria, herida mortalmente tras la marcha del Día del Trabajador, eso ya hace un mes. Pero pese a estos anuncios en materia de seguridad y ciertos gestos, igual desde la oposición hubo fuertes críticas que consideraron que el presidente no dio el énfasis suficiente en su cuenta pública a la seguridad, considerando los graves hechos de violencia. Hubo críticas allí desde la oposición que el presidente Gabriel Boric respondió inmediatamente esta mañana. Lo hizo en una entrevista que concedió a una red de radios regionales. Hubo transmisión allí temprano en la mañana, donde el presidente respondió respecto de distintos temas de contingencia, amplió de hecho algunos de los anuncios que había dado ayer en el Congreso Nacional, pero hizo también allí, presentó sus descargos frente a estas críticas por la poca consideración al tema de la seguridad, esto a juicio de la oposición. Pasamos a revisar lo que respondió el presidente Gabriel Boric. La palabra delincuencia la mencionó en el discurso específicamente 4 veces, la palabra seguridad 25 veces y fue a lo que más le dedicamos tiempo, porque sé que es la principal preocupación de los chilenos hoy día, junto con el alza del costo de la vida, la inflación. Por lo tanto, tenemos un plan integral de medidas de seguridad. Ahora, la delincuencia es un fenómeno que nos acompaña desde los inicios de la humanidad, no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana. Tenemos que atacar sus causas inmediatas y sus causas profundas. Claro, Antonio, estábamos escuchando ahí la respuesta que entregó el día de hoy el presidente Gabriel Boric en esa entrevista y claro, desde la oposición uno de los aspectos que más se ha planteado o que han planteado reparos directamente es con el tema de la delincuencia, de la seguridad, en lo más amplio de ese concepto, porque decían que esperaban más anuncios o cosas nuevas al respecto. Entiendo que también hoy tuvo una actividad la ministra Isquia Siches donde también vinculado a este tema.
Sí, respecto de lo que tú señalabas, Pati, me tocó ayer estar ahí a la salida del Congreso Nacional tomando algunas de las reacciones, incluida, por cierto, la oposición. Echaron de menos la palabra terrorismo por parte del presidente Gabriel Boric. Sabido es que a juicio de la oposición ellos consideran que eso es lo que hay, por ejemplo, en la macro zona sur. Pero ahí el presidente detallaba ahí el uso de los conceptos, por ejemplo, como delincuencia y seguridad. Pero desde la oposición la palabra terrorismo echaron de menos ellos. Les cuento que, claro, la ministra del Interior, Ixchia Siches, también se sumó a esta respuesta, a esta defensa por parte del gobierno de que el tema de la seguridad sí fue uno de los ejes principales del discurso del presidente Gabriel Boric. Eso es lo que consideran aquí en el Palacio de la Moneda. La ministra del Interior encabezó una reunión de seguridad esta mañana, bien temprano también aquí en el Palacio de la Moneda. Ya iremos con el detalle, es por el estado de excepción constitucional de emergencia que sabemos decidió también durante esta semana prorrogar el Ejecutivo. Allí también habló de todos los anuncios, todo lo que habló el presidente Gabriel Boric respecto de la seguridad, también un poco recogiendo y haciéndose cargo de estas críticas de la oposición. Pasamos a revisar lo que dijo la ministra del Interior aquí en el Palacio de la Moneda también durante esta jornada de día jueves. Hay medidas operativas y algunas legislativas. Las legislativas sin duda van a requerir un mayor plazo para poder abordar, como es el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad por parte del Ministerio del Interior, la Ley de Inteligencia, la reforma a las policías y también la Ley de Armas, pero hay acciones inmediatas que ya están cursando, lo hemos visto en el barrio Meix, lo vamos a seguir exportando a distintos barrios, no solamente en la región metropolitana, sino a nivel nacional, así también la fiscalización de las armas, el Consejo contra el Crimen Organizado, que ya está sesionando, que mañana tiene una nueva sesión. Nuestro país tiene capacidades hoy día para enfrentar el crimen organizado, los niveles de delincuencia, pero ha faltado coordinación. Ya, ahí escuchaban ustedes a la ministra Ixchia Siches, quien tampoco dejó pasar evidentemente las críticas desde la oposición en materia de seguridad, porque ella es la ministra del Interior y Seguridad Pública y es sobre ella quien descansan allí las medidas de seguridad y la responsabilidad del orden público también en el país. Hacía alusión la ministra del Interior, por ejemplo, a la intervención en el barrio Meix, donde también hemos sido testigos de hechos de violencia, incluso con el uso de armas de fuego, y hace algunas semanas ya se llevó adelante esta intervención ahí con el retiro, ¿no?, de los toldos azules en esa imagen también que hemos compartido a través de la pantalla de Chilevisión. Les comentaba que la ministra del Interior habló al término de una reunión que encabezó bien temprano aquí en el Palacio de la Moneda por el estado de excepción constitucional de emergencia acotado que decretó el Ejecutivo. Hace ya 3 semanas más o menos se van a ir cumpliendo respecto de esta medida que generó amplio debate y que se vio empujado del Ejecutivo por los hechos de violencia ocurridos allí en la macro zona sur. Este estado de excepción constitucional se prorrogó por decisión del Ejecutivo por otros 15 días y luego de 2 semanas se va a tener nuevamente que evaluar esta situación. Por eso han anunciado esta reunión, esta cita cada semana para ir evaluando cómo está funcionando este estado de excepción constitucional de emergencia, que si el Ejecutivo desea extender por los próximos 30 días va a necesitar sí o sí del Congreso Nacional, del voto de los parlamentarios. Se le consultó a la ministra si está rindiendo frutos ya durante estos primeros días este estado de excepción, compartió allí también algo de cifras. Pasemos a revisar. La evaluación va a ser continua. Esperamos que el despliegue de las distintas fuerzas policiales y armadas permitan un buen desempeño, como en paralelo seguir con las actividades investigativas en conjunto con el Ministerio Público y el resto de las capacidades del Estado. De 5 eventos promedio al día que teníamos previo al estado de excepción constitucional, este se ha reducido a 3, son hechos de menor violencia y también magnitud. Obviamente este no es el desafío final de nuestra administración, sino más bien desarticular las bandas y seguir las acciones preventivas.
Ya, defiende ahí la ministra del Interior este estado de excepción de emergencia, estado de excepción acotado que ha dispuesto el Ejecutivo allí en la macro zona sur. Vamos a ver si todo este diagnóstico que hacen las autoridades se refleja en desear extenderlo por otros 30 días más. Un dato al cierre: a esta hora los ministros del Comité Político sostienen una reunión para analizar también lo que fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que tuvo la respuesta, por cierto, a las críticas que llegaron desde la oposición, pero también a puertas cerradas a esta hora de la tarde aquí en el Palacio de la Moneda. También hay una reunión a nivel más político para evaluar lo que fue el despliegue del presidente Gabriel Boric en doble jornada, podríamos decir, temprano ahí en el Congreso Nacional y luego en una cadena nacional por la noche. Vamos a estar atentos también para ver cuál es el balance que hacen desde el propio oficialismo respecto a la cuenta pública del día de ayer. Muchas gracias, Antonio, que estés muy bien. Gracias.